cachorros de la derecha me recuerdan a ese coche juvenil que se compra un cincuentón para sacarlo de vez en cuando y dárselas de moderno. El coche en realidad está casi siempre en el garaje, reluciente, y como circula poco, parece que funciona. Y el problema es cuando lo quieres usar con más frecuencia y entonces resulta que se funde cada 100 kilómetros. Tú lo niegas porque quedas como un imbécil si tienes un coche nuevo y encima no funciona. Amenazas al mecánico, a una señora en un semáforo que te regaña y al policía municipal que llama a la grúa. Al final aceptas que es verdad, que tenían razón, que no funciona y que tiene los mismos problemas que todos los coches hechos en la factoría Génova, o en la factoría Macri, o en la factoría Temer, o en la factoría Trump. Funcionan solo cuando tienen impunidad. En España, Cánovas del Castillo, el padre de la derecha española, no quería dejar votar a las mayorías. Decía que como eran más, los menos iban a tener más problemas. Claro. La mayor virtud de la derecha ha sido siempre su capacidad para dividir a la izquierda. Es prácticamente imposible que la gente conservadora tenga un momento de debilidad y apoye a alguien de izquierdas. En cambio, lo contrario pasa constantemente. La derecha siempre sabe quiénes son los suyos. Decía Malcolm X que si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Ser revolucionario en el siglo XXI no tiene nada que ver con esos aprendices de intelectuales que siempre están enfadados, levantan mucho la voz y hablan solo para iniciados. Ser un revolucionario en el siglo XXI pasa, en primer lugar, por tener firmeza ante las matrices de opinión de la derecha, porque ser revolucionario es hacer posible lo imposible. Esa puerta de escuchar los argumentos de la derecha no solamente sirven para derrotarte, sino también para ganarte para su causa y enfrentarte a los tuyos. De lo contrario, terminarás creyendo que tener una casa que van a pagar entre dos personas, que para bien o para mal son hijos únicos, a lo largo de 30 años, es decir, 800 euros por cabeza cada mes, se convierte por arte de magia en un delito. Y triunfan los sinvergüenzas porque dicen, ¿veis cómo todos somos iguales? Y entonces nos olvidamos de que los sinvergüenzas son los que han quebrado las cajas de ahorro, robado el agua del canal de Isabel II, atascado los hospitales y las escuelas de toda España. Son los que se inventan carreras y máster solo para decir que son mejores que nosotros. Son los que desfalcan incluso cuando son gerentes del Fondo Monetario Internacional. Son los que se roban hasta las curvas de la M45. Son los que hacen aeropuertos sin aviones, los que se quedan el dinero de la cooperación. Son los que mangan el dinero de la visita del Papa. Son los que tienen el dinero en paraísos fiscales, los que se enriquecen como locutores de las emisoras de la Iglesia, cada vez que tú pones la X en la casilla de la Iglesia. Un dinero que, por cierto, va a su bolsillo y no va ni a la cooperación ni a Cáritas. Tampoco nos acordamos de los que pagan sobresueldos en B, o de los que han ido a las elecciones con dinero negro, haciendo trampa al resto de los partidos. Pensad de qué habéis hablado hoy. Y si no habéis tenido tiempo de recordar que Pablo Casado es un mentiroso igual que lo es Esperanza Aguirre. Si no habéis hablado de que en Gaza están asesinando a gente, de que al juez Llarena le viene muy grande el juicio a la Generalitat, de que Torra es un xenófobo enajenado, de que Rivera quiere mandar los tanques a Barcelona o de que hay otra vez una burbuja especulativa en España y que los alquileres están imposibles, igual estáis empezando a mirar con buenos ojos al opresor y con mala cara al oprimido. Los poderosos hacen muy bien su trabajo, desobedientes. Un favor, no se lo pongáis fácil. Bienvenidas a la frontera. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, es mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la nube, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar
Ay, a los Estados Unidos los construyeron los negros, los esclavos, los chinos, los inmigrantes, pero ellos no mandan. Los senadores de los Estados Unidos son todos millonarios, pero no el pueblo. Estados Unidos ha invadido decenas de veces a México, a Centroamérica, a América Latina, porque siempre ha pensado que es su patio trasero. Y siempre ha habido hombres y mujeres que han protestado contra eso, pero no salen en las películas de Hollywood y por eso hay gente que cree que no existen. A veces decía Neruda que Bolívar despierta cada 100 años. Y de repente, cada vez que Neruda despierta, el continente entero despierta y Bolívar dice que hasta aquí hemos llegado. Creo que algo despertó en el continente a finales de los años 90 y atravesó, como aquella vez, aquella noche de la independencia que se convirtió en un día. Dijeron basta y molestó profundamente al norte. Nadie ha sido tan odiado por parte de Estados Unidos y de las oligarquías latinoamericanas como Hugo Chávez. Quizá Fidel Castro, no en vano, eran muy amigos. Esa amistad y ese coraje traspasó el continente y todavía no lo perdonan. Este día 20 hay elecciones en Venezuela y están algunos intentando que fracasen. Otros, los pueblos, saben que esas elecciones son una señal, otra vez, de que Venezuela escucha al pueblo y que Venezuela sigue siendo un ejemplo para el continente. Y para hablar de todas esas dificultades, ¿a quién mejor que una persona que se jugó la libertad y la vida por llevar la democracia a su país, a Venezuela? Bienvenido esta noche a La Frontera, embajador de Venezuela, Mario Isea. Gracias, Juan Carlos. Este domingo se celebran elecciones presidenciales en Venezuela, unos comicios bien relevantes, que solamente se entienden si entendemos qué cambió en el continente latinoamericano cuando el presidente Chávez en el año 98 gana las elecciones. En el 98, cuando Chávez gana las elecciones, los indicadores socioeconómicos eran terribles, no solo en Venezuela, en muchos lugares de América, ¿no? Y se declaraba que estábamos en crisis. Todos los sectores en Venezuela decían, hay una crisis económica, política, social, total, de valores. Y Chávez llegó con un planteamiento de salida a esa crisis. Intenta tomar el poder en aquella rebelión del 4 de febrero, no se da, y luego se convierte en una esperanza detrás de la cual va mucho pueblo. Y plantea que la democracia tiene que refundarse, que tiene que ser de raíz participativa, protagónica, propone un proceso constituyente, rescatando que la soberanía está en el pueblo y que el pueblo tiene ese poder constituyente. Y ese planteamiento aglutina y a pesar de que ya comenzó una campaña por evitar ese cambio, logra un triunfo aplastante, aún con un sistema electoral muy imperfecto que se caracterizaba por aquello del acta mata el voto. Pero fue tal la avalancha. Es decir, que quien redactaba el acta decía, da igual lo que hayas votado, cambiaba los resultados. Al final, que es muy típico, ¿no? Todavía los partidos en América Latina, en muchos lugares, en México estoy pensando que tiene elecciones dentro de poco. Hace poco hubo varios países con resultados muy cuestionados. Claro. En nuestro caso, después de esas elecciones, a partir ya del año 2000, se establece un nuevo sistema electoral que está probado, calificado por observadores internacionales diversos, la Fundación Carter, por ejemplo, comisiones de diputados del Congreso de España en el 2013 lo ratificaron. Es un sistema a prueba de fraude. Embajador, Venezuela no estaba en el mapa. No existía, salvo algunos representantes, ¿no?, del poder o de PDVSA que iban por el mundo diciendo está barato, deme dos, ¿no? Y de repente Venezuela está en la agenda política. ¿Por qué? Bueno, pues se plantean dos cosas. Primero, un modelo de distribución de la riqueza, de justicia social, de inclusión. Se comienza a pagar la deuda social acumulada. Se plantea que los recursos naturales explotados soberanamente tienen que producir una renta, pero no para acumulación de unos pocos o exportación de capitales, sino para incorporar a la gente al disfrute de los derechos esenciales, de los bienes públicos esenciales, vale decir sanidad, educación. ¿Y eso es tan peligroso? Vivienda.
Es peligroso porque es un referente, ¿no?, de cómo no quieren los que acumulan la riqueza, los que tienen el control económico del mundo y financiero en los últimos tiempos, que se haga. Y también porque se plantean modelos de integración en América Latina y el Caribe, cuando se impulsa el ALBA y se frena el ALCA, Área de Libre Comercio para las Américas, cuando se plantea que Mercosur debe reorientarse hacia lo social, hacia lo económico, se plantea una alianza a través de Venezuela con Brasil y Argentina hacia los BRIC, se vislumbra un polo que puede generar una realidad geopolítica y geoeconómica distinta. Claro, y se plantea también dos cosas que creo que recuerdo que fueron como peligrosísimas. Por un lado, una comunicación alternativa, ¿no?, que significaba Telesur, y luego Eso en Telesur. un proceso de unificación con UNASUR que también empezó a discutir la posibilidad, ¿no?, de una moneda también única para el continente. Se plantea la idea del Banco del Sur, la idea del sucre, esta idea de la moneda, y se evidencia que aquel sueño de Bolívar, ¿no?, de unificación pudiera ser posible, ¿no?, y que replanteándolo en términos racionales con las realidades de hoy en día, esto de verdad es lo que hace que nos declaren amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, el decreto de Obama, ¿no?, y que se planteen derrocar a todos los gobiernos progresistas que se inspiraron en este proceso bolivariano y que fueron surgiendo en muchos países de América Latina. Yo siempre he dicho, embajador, que es evidente que Nicolás Maduro no es Chávez, pero que los enemigos de Nicolás Maduro eran los mismos enemigos que los del presidente Chávez. No, es lógico, Chávez no era Bolívar y Maduro no es Chávez, ¿no? Maduro es de su tiempo. Pero el pueblo venezolano es el mismo, ¿no? Y hay un legado histórico que se ha hecho evidente en la medida en que más se nos ha presionado, en la medida en que la guerra económica se hace más cruenta y en que los actores que la impulsan se quitan la careta. Ya uno ve, por ejemplo, a Trump actuando directamente, ¿no? Ve a su vicepresidente y ya no es un eufemismo, ¿no?, sino que están al frente de la amenaza, de la campaña de terror para tratar de evitar la elección, el hecho democrático, el voto, ¿no?, que siempre han defendido los que dicen defender la democracia. ¿Cuántos voceros de distintos países acompañaban en coro a la oposición venezolana pidiendo elecciones adelantadas? Y hoy que las tenemos enfrente, entonces dicen que no son legítimas, que no las reconocen. Llenaron a Venezuela de violencia hasta el año pasado. Y la elección constituyente nos permitió un escenario de paz y una mesa de diálogo, que finalmente, cuando produce casi un acuerdo de convivencia democrática, en el último minuto, una instrucción del centro de poder imperial ordena a los actores de la oposición venezolana que no lo firmen. Sin embargo, sectores dentro del país entendieron que ese es el camino y por eso se produce el consenso para que en base a ese acuerdo, del cual fue testigo el presidente Zapatero, el presidente Danilo Medina, y se molestaron y reclamaron indignados porque la oposición no cumplió, que se había comprometido a firmar, pero en base a ese acuerdo se logra después otros acuerdos adicionales que posibilitan que en la elección del domingo, del 20 de mayo, participe además del presidente Maduro también representantes de la oposición. Henry Falcón, por ejemplo. Henry Falcón fue constituyente en el 99, fue alcalde de Barquisimeto, gobernador del estado Lara, tiene sus ideas distintas a las del presidente Maduro, pero plantea que debe irse al diálogo y deben dirimirse las diferencias por la vía democrática. Ahora entramos en Henry Falcón, quiero plantearle un par de preguntas. En los últimos 19 años ha habido 23 procesos electorales en Venezuela. Algunos los ha ganado el chavismo y otros los han perdido. Y cuando los han perdido, invariablemente han reconocido el resultado, ¿no? Pero sí que se insiste como que no funciona. La oposición siempre a priori decreta que va a haber fraude. Luego no presenta ninguna prueba. Ha habido varios procesos emblemáticos, ¿no? El proceso, por ejemplo, del año 2007, el referéndum por la reforma constitucional. El presidente Chávez propuso una reforma y fue derrotado. Y se reconoció esa derrota. En las elecciones del 2015, las parlamentarias recientes, que ganó la oposición, inmediatamente el presidente Maduro la reconoció. En las elecciones del estado Miranda, donde el señor Enrique Capriles
triunfó 2 veces seguidas y derrotó a 2 líderes importantes del sector chavista, nada más y nada menos que a Diosdado Cabello y a Elías Agua, 2 hombres emblemáticos de esta generación de dirigentes del chavismo. Si hubiese un sistema de fraude, ¿cómo iban a permitir que Capriles derrotara a 2 hombres emblemáticos del chavismo? Hoy día se quiere imponer elecciones a Venezuela donde los resultados satisfagan a los poderes fácticos. Claro, a Estados Unidos y a los países lambiscones que le siguen, como desgraciadamente el gobierno de mi país, del Reino de España. Nicolás Maduro insiste en que hay plenas garantías, ¿no?, en estos comicios electorales para ejercer el voto. ¿Cuáles son esas garantías? Pero en primer lugar, la calidad del sistema electoral es inobjetable ya, ¿no? Nadie puede decir que es posible cambiar el resultado, porque es un sistema auditable desde el principio hasta el final, 13 auditorías, el hardware, el software. Es que la gente tiene que saber que se audita antes de las elecciones, en el momento de las elecciones, en el proceso, después cuando termina, se comparan votos físicos. Es que es prácticamente imposible, ¿no?, que haya fraude. Hay fases en las cuales, para instalar los programas, el software, se necesitan las claves de acceso de los representantes de todos los candidatos. O sea, que es imposible modificar eso si no están todos. Y al final, una cosa que todo el que sabe un poquito de estadística sabe que es una locura, se audita el 57% de las urnas. Porque el sistema... como si en una elección se preguntara al 57% de los ciudadanos que van a votar. Es absurdo. Es como si alguien que produce botellas de leche, ¿no?, dijera, para comprobar la calidad tengo que destapar 57 de cada 100 botellas, quiebra, ¿no? Porque la gente no sabe quizás que el proceso que es digital, hay un tarjetón que se toca en la pantalla y se selecciona, pero produce un comprobante impreso. Y ese comprobante es depositado en una caja que después se audita. Nunca ha habido diferencias entre el resultado de las cajas y el resultado del... Y siempre, que es una cosa que yo he visto personalmente, el 100% de los jueces electorales de América Latina han evaluado el sistema y han dicho no hay ningún tipo de fraude, ¿no? O sea, que es una cosa que no es que lo diga Venezuela, sino que lo dice el 100% de los jueces de todos los países electorales de América Latina. El Consejo Electoral Latinoamericano, que tiene expertos de todos los países, la Fundación Carter estuvo, y es importantísimo. El acuerdo en el 2013 de la Comisión de Diputados de España, donde estaba Serrano del PP, donde estaba Trevín del PSOE, donde estaba Anthony Pico de CIU, el señor Aitor Esteban del PNV, estaba el señor José Bono, el ex embajador Raúl Morodo, Enrique López de Izquierda Unida, es decir, pluralidad, ¿no? Y certificaron, eso está escrito, yo tengo aquí copia de ese acuerdo, ¿no?, que el sistema era realmente fiable. Está claro que lo han dicho, nadie serio, ¿no?, cuestiona la fiabilidad del sistema electoral. Vamos a plantear algo que sí que se insiste mucho desde los medios en España, que son las dificultades económicas que hay ahora mismo en Venezuela, las dificultades para acceder a algunos alimentos, a algunos productos. ¿Qué está ocurriendo? Somos víctimas de una guerra económica brutal, cruenta. En el año 2002, cuando se dio un golpe de Estado contra el presidente Chávez, ¿no?, luego al final, en el 2003, como ese golpe fracasó, fue derrotado por el pueblo, la Alianza Cívico-Militar se expresó allí, y fueron al sabotaje de la industria petrolera, que fue la expresión más clara de que había una guerra económica declarada. Y gradualmente se siguió implementando porque ese sabotaje fue derrotado, y hoy tenemos bloqueo, sanciones unilaterales, amenazas de más sanciones para impedir que los alimentos, que los productos farmacéuticos lleguen, que los bienes de capital, repuestos de reposición. Y estamos haciendo alianzas con países de otras latitudes, con la Federación Rusa, con China, con Turquía, con Irán, con gente de los países no alineados, con los hermanos del Caribe, para sortear estas dificultades y siendo creativos. El país está desarrollando estas dificultades, desarrollando oportunidades. Estamos lanzando una petromoneda, ¿no?, una moneda a usanzas del Bitcoin, pero con un soporte en las reservas petrolíferas del país. Es la primera vez que se da.
Todo esto conjugado con un conjunto de iniciativas, con estabilidad política mínima, que es lo que quieren evitar. Quieren deslegitimar la democracia venezolana y sus instituciones. Por eso han tratado de no reconocer o declarar que no reconocerían las elecciones. Quien va a legitimar esa elección va a ser una participación importante de nuestro pueblo. Está garantizado que todo el que quiera votar puede hacerlo, porque en Venezuela votar es un derecho. Cualquiera que desee abstenerse puede hacerlo. Lo que no tiene derecho es a impedir por la fuerza o con campañas de terror, intimidación o coacción que quien quiera votar pueda hacerlo. Los sondeos muestran una tendencia altísima de participación, que el que mínimo registra un 55% y hay algunas que registran hasta 65%. Yo me voy a quedar con la media. Pudiera estar entre 55 y 60% la participación, que sería altísima considerando que desde fuera están haciendo campaña para que el proceso no se dé y hay actores de oposición equivocadamente llamando a la abstención. Hay un precedente, Juan Carlos. En el año 2005, la oposición se retiró de las elecciones parlamentarias. Luego se arrepintieron de ese lamentable error porque traicionaron a sus seguidores que confiaban en ellos y ellos unilateralmente retiraron a sus candidatos. Están tratando de hacer lo mismo, ¿no? Tratando de impedir que hubiese una participación plural. La hay, de hecho la hay. Está participando Maduro, Bertucci, se inscribió libremente, Falcón, apoyado por partidos muy históricos en Venezuela. Copey, el Partido Social Cristiano Copey tiene más de 60 años de vida. Tuvo 2 presidentes, uno de ellos en 2 periodos, ¿no? Luis Herrera Campín, Caldera primero. El Movimiento al Socialismo Más tiene 47 años de fundado, tuvo varios candidatos presidenciales, de modo que no es verdad que no esté participando la oposición. Hay en esa dirección, embajador, yo recuerdo hace años que alguien que conocía muy bien Venezuela me dijo, la oposición al chavismo va a nacer del propio chavismo. Me planteó que el comportamiento de la oposición, que era tan leal a Estados Unidos, iba a ser siempre incapaz, ¿no?, de construir una mayoría. En cambio, los propios errores del chavismo podían generar, ¿no?, una línea que pudiera construir esa alternativa. Henry Falcón, de alguna manera, responde a ese presupuesto. Bueno, Henry Falcón originalmente militaba alrededor del presidente Chávez. Por eso, sí. Y cuando fue alcalde de Barquisimeto y electo gobernador por primera vez, tuvo el respaldo. Luego le abrió su propia visión, su propia opción, ¿no? Y bueno, está en su derecho perfectamente, ¿no? En el chavismo hay concurrencia plural, porque está el PSV hoy, pero hay un grupo de partidos del Polo Patriótico, está el Partido Comunista, está el MEP, el UPB, están los Tupamaros, está Podemos, hay una gama de... Que no tiene nada que ver con el de aquí. No, son distintos, ¿no? De modo que ahí hay un debate, ¿no? Y es un proceso en constante revisión. Y hay visiones que a veces se contraponen y la síntesis impulsa el proceso hacia adelante. Embajador, déjeme plantear una cosa que para la gente que nos ve también aquí en España, yo siempre cuento que los 2 países que dan los libertadores en América Latina, que son Argentina y Venezuela, eran 2 países peculiares porque ninguno de los 2 tenía minas. Al no tener minas, aquí en España no nos interesó y por tanto no fueron virreinatos. Venezuela fue solamente una capitanía general, ¿no?, para el cacao, ¿no?, de Barlovento, que le gustaba a los Borbones, las perlas, lo exportaran, ¿no? Quizá, sí, algunas cosas así como muy peculiares. La compañía guipuzcoana, cuando subes de Maiquetía, está ahí a la izquierda, ¿no?, a finales del siglo XVIII, pero no hubo estructuras administrativas. El siglo XIX es un siglo atravesado de una suerte de guerra civil, ¿no?, y en el siglo XX, cuando se empieza a montar el Estado, ya hay petróleo, ¿no?, y es un Estado que se monta desde arriba y hay una de las quejas, ¿no?, desde la perspectiva académica, ¿no?, de Fernando Coronil, de otros autores a Venezuela, y es la ineficiencia. Y cómo la ineficiencia, bueno, pues genera también dificultades que tienen que ver, ¿no?, con lo que podríamos plantear lo no solventado por el chavismo durante todos estos años. Sí, obviamente hay grandes desafíos, ¿no? Nosotros nos encontramos al principio del gobierno del presidente Chávez con una deuda social terrible y con una exclusión inmensa. Nada más 3 millones de familias sin vivienda, contingentes humanos sin escolaridad, millones de personas sin cédula de identidad, sin documento de identidad. Yo creo que se intentó
pagar deuda social muy rápidamente, toda quizás, pensando que iba a haber comprensión y cooperación del mundo y no intentos de destruir lo que estamos haciendo. No es cualquier cosa incorporar la escolaridad al 93% de la población. No es cualquier cosa incorporar a la mayoría de las personas con derecho a pensión a disfrutar de pensiones dignas, ¿no? No es cualquier cosa crear toda una red de barrio adentro para dar salud, sanidad a nivel primario, pobres, a los cerros, en el poco tiempo que se hizo. Ahora, estamos precisamente en el momento del despegue, ¿no? Con convenios internacionales importantes, con la participación en Mercosur, con las alianzas que teníamos con todos los países, cuando se produjo un ataque bestial que yo digo que comenzó en el 2003, cuando bombardearon Irak. Comenzó toda una geopolítica para generar una desestabilización, luego el auge del fracking, el tema libio, etcétera, en el mercado petrolero. Con el hundimiento de los precios del petróleo. Golpear a todas las economías emergentes, no solo a nosotros, también golpean a Ecuador, golpean a Bolivia con el tema del gas, golpean a Rusia, a México, producen toda una desestabilización. Sin embargo, a pesar de ello, nosotros estamos en condiciones, si nos permitieran desarrollar planes de cooperación con los recursos que tenemos y con el concepto de seguridad energética que nosotros manejamos, que no es solo seguridad energética para las potencias, sino el derecho al consumo de energía para el desarrollo de todos los países. Me da la sensación de que Estados Unidos pone un palo en las ruedas, te caes y te dice, ya te estaba yo diciendo que ibas por mal camino. Embajador, que nos hemos comido el tiempo. Yo a veces, y sigo el tema de Venezuela, a veces ya no sabía si había embajador o no había embajador por este baile, ¿no? De ahora sí, ahora no, ahora te quito, ahora me voy. ¿Cómo está la situación diplomática con España? Bueno, se acordó normalizar la relación, aunque es obvio que hay diferentes visiones en las cosas. Nosotros hemos siempre planteado, nuestro canciller, nuestro presidente, y yo me hago eco, por supuesto, que queremos una relación cordial de respeto a nuestra soberanía, ¿no? Que se entienda más allá de una visión eurocéntrica que América Latina está cambiando, va a seguir cambiando, que Venezuela es una pieza en ese cambio para bien, ¿no? Que nosotros creemos en la paz, somos un territorio de paz, que creemos en la cooperación y a eso llamamos, ¿no? De modo que es un intento de seguir promoviendo encuentros y no desencuentros. Aspiramos que después de la elección, donde yo digo que una alta participación va a legitimar ese resultado, están dadas las garantías y las condiciones de participación. En España hay más de 22.000 electores inscritos, participando en las 5 ciudades donde tenemos consulado. Pueden votar, el acto se va a realizar desde las 8 de la mañana, el acto de votación en sí, un poco más temprano se instalan las mesas, y están todas las condiciones para que la gente vote. Pero en Venezuela son más de 20 millones de electores. Esa es la legitimidad, se le va a dar al pueblo venezolano. Lo que aspiramos es que reconozcan el resultado. Antes de marcharnos, aquí incluso el gobierno ha sido poco diplomático, ¿no? Y ha utilizado, ¿no?, a familiares de políticos que están presos en Venezuela para intentar presentar que Venezuela es una dictadura y que no respeta los derechos humanos. Mira, en Venezuela, si hubiese una dictadura, no podrían, como hacen políticos venezolanos, salir y entrar a hablar mal de su país en cualquier lugar y regresar, ¿no? Hay algunos políticos, bueno, que han desatado, que han promovido la violencia, que se han saltado la Constitución y las leyes, que han promovido muertes lamentables. Que a veces, embajador, decimos que no son presos políticos. A lo mejor decir, sí, son presos políticos porque su concepción política es subvertir, ¿no?, la Constitución venezolana, y por tanto es un proyecto, por ¿no?, la promoción de la violencia, algunos de ellos. Ahora, es mentira que los directivos de los partidos de oposición en Venezuela están participando ahorita 15 partidos de 18 que existen. Muchos de ellos son de oposición incluso. También se van a elegir los legisladores regionales. Y se han inscrito 1.700 candidatos, muchos de ellos de los partidos de oposición, que incluso algunos no han postulado candidato presidencial, algunos se inscriben como independientes o se inscriben regionalmente. De modo que no es verdad. Para nada hay una dictadura en Venezuela. Venezuela es una democracia muy atacada por dentro y por fuera. Le encomendaron a un sector de oposición acabar con el gobierno. No lograron su cometido porque el pueblo no los acompañó en la violencia y ahora
están disparando desde afuera los actores, los grandes actores, atentando contra nuestra soberanía. Bueno, yo viví, ¿no?, el compromiso del presidente Chávez con su pueblo y he visto que el reto del presidente Maduro era muy difícil, era heredar, ¿no?, los equilibrios de todo un país que tenía el presidente Chávez, un líder de esa magnitud y además en un momento de crisis económica brutal con el hundimiento de los precios del petróleo, que no era culpa de Venezuela, es como si en España de repente se nos hundiera el turismo. Y sin embargo, veo que el pueblo venezolano, con todas las dificultades, con las ineficiencias, con problemas de corrupción, con muchos problemas, la mayoría del pueblo venezolano a día de hoy está demostrando su apoyo al presidente Nicolás Maduro. Y por tanto, desde aquí, desde la frontera, pedimos, ¿no?, que siempre reclamamos que la gente solvente sus diferencias votando. Y por tanto, si eso es lo que planteamos, exigimos a Estados Unidos y a la oposición que respeten las elecciones en Venezuela. Y exigimos, ¿no?, a todos los demócratas que entiendan que allí hay unas elecciones libres, auditadas, y que quien quiera sobrepasar el chavismo, que lo haga a través de las urnas, de una manera libre y tranquila. Lo deseamos de corazón porque queremos al pueblo venezolano y nos duele su sufrimiento y sabemos, ¿no?, que la salida nunca es la violencia. Así que, embajador, le ruego le transmita de nuestra parte al pueblo venezolano y al presidente Nicolás Maduro nuestro deseo de que las elecciones discurran tranquilas y en paz y, como usted bien dice, que todos los demócratas de todo el mundo acepten el resultado, sea el que fuere. Así será. Muchas gracias, embajador. Desobedientes. Ahora es cuando Lolo baja una cortinilla y entramos en un mundo diferente. Decidimos que este programa se llamase La Frontera porque la frontera es donde hay que abrir nuevos caminos. Decía alguien que el viaje realmente empieza cuando se acaban los caminos. Hoy quiero presentaros una nueva sección semanal que me llena de orgullo, ¿no?, sobre todo porque en toda mi formación, ¿no?, de adolescente, joven, había un programa que siempre nos parecía que era cómo se tenía que hacer televisión, que era Informe Semanal. Hoy tenemos a Vicente y a Miguel Romero, ¿no?, para presentarnos una nueva sección. Vamos a teneros todas las semanas y de alguna manera, ¿no?, vais a continuar aquella tarea y ojalá seamos capaces desde esta humilde frontera de trasladar todo aquello que algunos aprendimos en el Informe Semanal. Contarnos qué vais a desarrollar, ¿no?, en ese expediente semanal Romero, padre e hijo. Bueno, Miguel, primero, muchas gracias por invitarnos. un placer que estéis colaborando con nosotros de corazón. Para nosotros también lo es. Estamos desarrollando unas crónicas en las que vamos a hablar de lo que no se habla, muchos temas que quedan invisibles dentro de los medios de comunicación más poderosos y que vamos a desarrollar, como el que han puesto en las colas, que es Paraguay. Vendremos también con Jan Ziegler, que es el vicepresidente del Consejo Asesor de Derechos Humanos de la ONU. Que era el relator, ¿no?, para el hambre, el ¿no? relator del hambre en el mundo. En Naciones Unidas. Una de las personas de izquierdas más lúcidas y más coherentes, con una trayectoria espléndida, Hombre intachable. sabio. Y que tiene además una de las teorías que más hemos compartido, que es el orden caníbal del mundo, ¿no? Que este mundo, este sistema, lo que está haciendo es, de alguna manera, ser caníbal. El hombre se come al hombre
y los países poderosos empobrecen a los más desvalidos. Y, bueno, de la mano de mi padre, que De Vicente es el Romero. profesional. Vicente Romero, ¿uno deja de ser reportero cuando se jubila o cómo es eso? No, igual que un médico no deja de ser médico, ¿no? Cuando te jubilan, quieres decir, porque de periodista no nos jubila nadie, de testigos de lo que pasa y de tener la voluntad de denunciar por qué pasa, no nos puede jubilar nadie. Vicente, ¿cómo has vivido todo este movimiento en televisión española contra la manipulación? ¿Te habrá estremecido, alegrado, entristecido? Me ha sorprendido porque era necesario, es útil y creo que se debería haber hecho antes. Es una casualidad, pero los dos venimos hoy vestidos de negro, como los compañeros de Televisión Española se vestirán mañana para reclamar esos Como cada cambios viernes, que hacen ¿no? tanta falta, porque esta Televisión Española de ahora se parece muy poco a la de años atrás. Claro. Oye, los dos sabéis, y yo también lo sé como profesor, que cuando visitas, ¿no?, los países de América Latina o de África, te llevan del aeropuerto al hotel, del hotel a la sala de convenciones, de la sala de convenciones a un buen restaurante, de buen restaurante a lo mejor a un bar escogido, del bar al hotel, y dices, "Ah, está todo estupendo". Vosotros de alguna manera venís a contarnos que esa no es la realidad, ¿no?, de estos continentes. Nosotros nos empapamos de la realidad y siempre estamos compartiendo esos momentos mágicos, inolvidables con el pueblo y alejados de esos hoteles caros. Además, pues también la trayectoria de mi padre ha sido siempre entrevistar a unos misioneros fantásticos que O están... sea, cuando eras joven ibas con él, te llevaba a hoteles de mierda, ¿no? Sí, sí, pero hoteles de mierda donde hay una calidad Donde está la humana gente, claro. muy superior a lo que se puede encontrar en cualquier empresa transcontinental de estas que explotan los recursos. No, y las villas miseria, y ahora que estábamos hablando con el embajador de Venezuela, la gente que vivía en las zonas ricas dice, ¿y dónde están estos votantes? Claro, es que son invisibles para vosotros, porque están en los cerros, no los sí, veis. Lo de menos es que estéis en un hotel de lujo o que vivas en un chalet de lujo. Lo que importa es que no estés metido en una burbuja, en eso que decías tú de que te aíslan de la realidad. Mientras seas capaz de salir de esa burbuja del hotel de lujo y entrar, que muchas veces es necesario por las comunicaciones, por la seguridad, y seas capaz de entrar en los barrios de la realidad, de Claro. hablar con la gente, de conocer cómo viven, nunca lo acabaremos de comprender porque es muy difícil entender, valorar lo que significa el vivir careciendo muchas veces de lo más imprescindible. Pero mientras nos podamos asomar a esa realidad, retratarla y contarla, lo de menos es en qué hotel vivas. ¿Siguen apareciendo muchos misioneros creyéndose esa apuesta por los pobres en vuestros reportajes? Algunos, Ángel Olaran es un caso fabuloso de un... Si queréis, contadnos qué vamos a ver hoy, Pues, y ya entramos al documental. Pues hoy vamos a ver un trabajo hecho sobre Paraguay, que es un país del que muy raramente se informa en los periódicos y en la televisión, que ha vivido un proceso electoral, que tiene un nuevo presidente preparándose para asumir el poder, y vamos a contar cómo es esa realidad paraguaya de los indígenas, de los marginados, de la gente para la que el cambio en la presidencia no significa para nada el mínimo cambio en sus vidas. sí, ¿dónde está el padre Oliva? Un misionero de 90 y pocos años que a su edad sigue luchando por los pobres y dándole quebraderos de cabeza a los que gobiernan, y realmente es un ejemplo maravilloso de lucha y de esas historias que aquí no conocemos, pero que son tremendamente humanas. Porque hay que decir, si me permites, que hay afortunadamente muchísimos misioneros
que no son esos que salen en los programas de Misioneros por el Mundo de 13TV, que van a evangelizar sobre todo, sino que se dan cuenta de que inmediatamente antes del alma está el cuerpo y que no se puede hablar de Dios sin hacer antes el milagro cotidiano de garantizar la vida, de garantizar los mínimos de la vida. Misioneros que se entregan a la lucha social, como el padre Oliva, que la última noticia que he tenido de él es que estaba participando en la ocupación de un edificio en Asunción de Paraguay. Bien, nos despedimos para ver el documental. ¿Cómo vives, no, esa continuidad de una tarea que mamarías en casa y que ahora tú también estás ayudando a continuarla y a llevar el peso, ¿no, de esa Pues con dificultad, porque los tiempos han cambiado, la información que se consume hoy en día es una información rápida, que no se puede cuidar, que no interesa muchas veces por el propio sistema que esconde pues, estos temas, y al final ha cambiado tanto el periodismo que, como decía Manu Leguineche, el periodismo ha muerto. Por eso es un placer poder estar colaborando con vosotros. Pues aquí de vuestra mano lo resucitamos, ¿no? en este expediente semanal Romero, ¿no? Así que muchas gracias y vamos a ver esta primera entrega. Y nos despedimos también. Bueno, pues desobedientes, os dejamos con una joyita y os vemos la semana que viene. Gracias a vosotros y también desobedientes, alertas. Hasta la semana que viene. Dicen los informativos de Paraguay que el presidente electo prepara minuciosamente lo que será su plan de gobierno. Sin embargo, poco tiene que preparar porque lo que se espera de él es mucho más de lo mismo. Es decir, un crecimiento devastador que continuará enriqueciendo a la oligarquía terrateniente y empobrecerá aún más a un campesinado que ya vive en la miseria. El presidente saliente, Horacio Cartes, es un empresario multimillonario que posee más de 500.000 de hectáreas, y el entrante, el ultraderechista Marito Abdo, promete ser fiel a sus propias raíces familiares, porque su padre fue mano derecha del dictador Stroessner, que se mantuvo en el poder durante 35 años. La macroeconomía de Paraguay es un éxito y crece sin parar, basada en las maquilas en condiciones de esclavitud, el monocultivo de la soja y una legislación de paraíso financiero. Sin embargo, ese crecimiento beneficia únicamente a la clase dominante, mientras la tercera parte de la población se mantiene en una pobreza absoluta, con el 85% de las tierras en manos de terratenientes, corporaciones multinacionales y la secta Moon. Oficialmente en Paraguay existen 2,5 millones de pobres, de los cuales 1 millón por abajo son totalmente en la miseria, pero totalmente. Pero alrededor de esos 2 millones de pobres hay otro 1 millón que se va desplomando poco a poco porque cada día hay menos trabajo. El jesuita español Francisco Oliva lleva décadas denunciando las injusticias y la corrupción. A sus 90 años ya no se asusta de las amenazas que recibe por llamar a la desobediencia civil y reivindica la dignidad de los miserables que malviven de la rebusca entre la basura. Sacan botellas, sacan plástico, sacan tela, sacan hierro, lo velan. Aquí ninguna persona de clase alta ha ido a la cárcel jamás. La justicia la ganan los ricos. Y entre los ricos el que más dinero tiene para comprar la sentencia a los jueces. El cultivo masivo de soja en el este de Paraguay es un magnífico negocio para los grandes terratenientes y las corporaciones multinacionales, pero supone la ruina y el exilio de los campesinos indígenas que pierden sus tierras. Las plantaciones de soja ocupan ya el 60% de las zonas fértiles y se calcula que más de 1 millón de pequeños agricultores guaraníes han sido forzados a emigrar desde el comienzo del siglo. Las empresas y los hacendados sojeros financian grupos parapoliciales que amedrentan a las comunidades campesinas y eliminan a sus dirigentes sociales. Entraron acá, y salieron acá, de este lado. La amistad en mi mandíbula me destrozaron. Y a pesar de todo, las luchas por la tierra para mí hoy en día es urgente. Si vos luchás por un pedazo de tierra, te meten plomo, te meten preso. Nosotros los campesinos tenemos nuestra dignidad. Queremos también
vestirnos como cualquier otro, ¿verdad? Como los empresarios, ¿verdad? No tener zapatos. ¿No puedo entrar? ¿No se puede entrar? ¿Está prohibida la entrada? Sí. La empresa no permite filmación ni fotos y eso. El acoso contra los campesinos se completa con el empleo de avionetas para fumigar las grandes plantaciones de soja con productos tóxicos que envenenan enormes extensiones de terreno. Y al empleo de plaguicidas se suman los agrotóxicos que secan las plantas para facilitar la recogida mecánica de las cosechas. Están muriendo todas las plantas y los animales que tenemos y la enfermedad cada día más nos aprieta. 10 años de atrás nosotros cosechábamos y comíamos bien. Viene todo lo veneno que están soltando los empresarios y esa es la agua que nosotros estamos bebiendo. Y los niños y también los padres y todos los adultos estamos pasando momentos y muchas veces alcanzamos hasta enfermedad en los pieles. Había mucho dolor de su estómago, de su cabeza, debilidad. Todo eso estamos pasando acá.